Bendiciones para todos en esta mañana. Bienvenidos a nuestro devocional. Iniciamos una nueva semana en victoria, porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Quiero invitarte a que en esta mañana podamos adorar juntos al Rey de Gloria. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. ¡Aleluya! El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Y decimos: nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y en esta mañana reconocemos que tú eres digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, que tu nombre es sobre todo nombre, que solamente en ti hay salvación. Alce la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Exalta el nombre del Señor en esta mañana, allí donde tú te encuentras. Alaba el nombre del Señor. Dale gracias por esta mañana. Dale gracias por esta nueva semana. Dale gracias a Dios por la vida, por la salud, porque aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue sentado en su trono, vestido de gloria y majestad. Él es el Rey de gloria. Él es el poderoso. Él es el santo, el temible, el victorioso, el poderoso en batalla. Y en esta mañana nos regocijamos en ti, Señor. En este día, Señor, invocamos tu nombre y te damos gracias por tu amor inagotable. Te damos gracias porque con tu gracia nos sostienes, porque con tu amor nos levantas. Gracias por rescatarnos. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por ayudarnos en medio de nuestras dificultades. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos muestras cada día, Señor, tu misericordia, porque cada día, Señor, nos muestras tu gran poder. Con gran despliegue de fuerza, Señor, nos sostienes. Con gran despliegue de fuerza, Señor, nos ayudas. Con gran despliegue de fuerza nos rescatas, nos animas y nos levantas, nos ayudas en medio de nuestras tribulaciones. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de alabanza, con un corazón que se alegra en el Dios de su salvación, un corazón que viene agradecido delante de ti para decirte: tú eres el Dios todopoderoso y soberano, Rey, Rey para siempre, Rey por siempre y para siempre, el Dios que adoramos, el Dios que alabamos, el Dios que exaltamos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que nos ha amado, el Dios que nos ha liberado, el Dios que nos ha dado vida, el Dios que nos ha ayudado, el Dios que nos ha salvado. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú, Señor, y has prometido que jamás seremos avergonzados, sino que viviremos para honrar a Cristo. Nuestra vida glorifica tu nombre. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y seguiremos actuando con valor por Cristo como lo hemos hecho en el pasado. Confiamos en que nuestra vida dará honor a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Para nosotros el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. En esta mañana rendimos nuestros corazones. En esta mañana queremos postrarnos delante de ti. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia con humildad, reconociendo que tú eres Dios, que nosotros dependemos de ti, que nosotros te necesitamos y te anhelamos cada día más. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu Santo Espíritu, anhelamos tu palabra, anhelamos, Señor, ser cada día más llenos de ti. Anhelamos tu victoria en nuestras vidas, en cada aspecto, Señor, en cada área de nuestras vidas. Queremos ver tu victoria, Señor. Aleluya. Bendice el nombre del Señor en esta hora. Y dile: Señor, estoy seguro de que veré tu bondad en esta tierra de los vivientes. Tengo la certeza, tengo la seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Creo firmemente en que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Seguiré viendo tu gloria, Señor. Seguiré viendo tu respaldo. Seguiré viendo tu amor. Seguiré viendo tu fidelidad. Levanta tu voz en esta mañana y ora al Dios del cielo. Ora al Dios que creó el cielo y la tierra. Es probable que hoy te estés enfrentando a situaciones que parecen como grandes gigantes, que parecen grandes obstáculos, grandes montañas difíciles de cruzar.
Pero entonces es necesario que alces tu mirada hacia el cielo y veas que tu Hacedor, que tu Creador, que tu Dios y Salvador es más grande que cualquier gigante, que cualquier montaña, que cualquier dificultad. Es necesario que hoy pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe. Es necesario que en esta mañana te levantes y pongas tu mirada en el Dios de tu salvación, en el Dios que es autor de salvación, que pongas tu mirada en el Señor, que pongas tu confianza en sus promesas, en su palabra, que puedas descansar en Él, que puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y socorro oportuno. Dice la palabra que podemos acercarnos con libertad delante de Él para recibir esa misericordia que estamos necesitando, que podemos acercarnos confiadamente ante su trono y exponer nuestro corazón delante de Él, porque Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Él sabe lo que vamos a pedir antes de que nosotros hablemos, antes de que hayamos pronunciado una sola palabra. Dios ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él conoce nuestros pensamientos, aún nuestros pensamientos más secretos e íntimos. Él conoce nuestra verdadera necesidad. Y nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande y majestuoso. Pon tu mirada en Dios en esta mañana. Estamos iniciando una nueva semana en la que Dios hará cosas poderosas, una nueva semana en la que Dios hará cosas extraordinarias, en donde Dios nos afirmará, nos fortalecerá, nos perfeccionará. Dice más, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en su carta, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo el honor sea para nuestro Dios, por siempre y para siempre. Santiago escribe en su carta, dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce persistencia, perseverancia, produce paciencia. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si estás pasando por un momento de prueba, fortalécete en el Señor. Si estás viviendo un momento de dificultad, busca al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque Él es quien te sostiene, porque Él es quien te da la victoria, porque Él es el que suple en tu vida lo que hoy estás necesitando. Acércate a Dios, acércate a Dios en esta mañana, acércate a Dios en este ahora, en este instante, y ábrele tu corazón a Dios y dile a Dios qué es lo que estás necesitando, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo, no porque Dios no lo conozca, sino porque es necesario que nosotros nos humillemos delante de Él. Porque por amor de su nombre, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por amor de su nombre, Dios cumplirá su palabra. Pero necesitamos acercarnos delante de Él. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, obedécelo. Atiende al llamado que el Señor te está haciendo. El Señor te está llamando. El Señor te está extendiendo su brazo fuerte y su mano de justicia para rescatarte, para ayudarte. El Señor te está hablando porque tiene un propósito contigo. El Señor está extendiendo su brazo para salvarte. El Señor está extendiendo su misericordia y su longanimidad para mostrarte cuán poderoso, cuán misericordioso y amoroso es Él. En esta mañana no endurezcas tu corazón contra el Señor. En esta mañana no luches contra Dios. Más bien, refúgiate en Él. Haz del Señor tu fortaleza. Haz del Señor tu baluarte. Haz del Señor tu fuerza. Haz del Señor tu castillo. Haz del Señor tu pronto auxilio en la tribulación. Haz del Señor tu torre fuerte, tu torre inexpugnable. Haz del Señor tu lugar seguro. Escóndete bajo sus alas. Escóndete bajo su abrigo. Escóndete bajo su sombra. Porque en esta mañana hay paz en la casa del Señor. Porque en esta mañana hay paz en tu vida. Porque en esta mañana hay provisión de gozo, provisión de paz, provisión de sanidad
provisión de restauración, porque en esta mañana hay libertad en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos que Satanás había querido poner en tu mente y en tu corazón para hacerte pensar que Dios no cumpliría sus planes contigo, hoy se tienen que caer en el nombre de Jesús. Hoy tienen que ser derribados en el nombre de Jesús. Hoy necesitamos levantarnos. Hoy es necesario que nos levantemos y digamos al enemigo que él no tiene parte, no tiene arte ni parte ni historia. Él no tiene lugar en nuestra historia. Él no tiene arte ni parte ni memoria en nuestra historia. Nuestras vidas dependen de Dios. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Hacedor, en las manos de nuestro restaurador, y Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida, ni tiene autoridad sobre tu matrimonio, ni tiene autoridad sobre tus hijos, ni tiene autoridad sobre tu descendencia, no tiene autoridad sobre tu familia, porque si tu vida está cimentada en la roca, entonces aunque vengan las dificultades, tu casa permanecerá firme porque está edificada sobre la roca. Y una vida edificada sobre la roca es una vida que obedece a Dios. Es una vida cimentada en la verdad de la palabra de Dios. Y no solo de pan vivirá el hombre, dice Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy las circunstancias pueden estar intentando transmitir un mensaje a tu corazón. Hoy el mismo enemigo, el diablo, puede estar intentando comunicarte algo, puede estar intentando entrar en conversaciones contigo, pero tú no tienes por qué hablar con la serpiente, tú no tienes por qué entrar en conversaciones ni en comunión con Satanás. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. No puedes distraerte, no puedes poner tu mirada en las circunstancias, no puedes distraer tu atención en la tempestad ni en los vientos huracanados, no puedes distraer tu atención. Debes mirar a Jesús, debes mirar a Jesús y seguir avanzando, debes mirar al Señor y seguir creyendo, debes mirar al Señor y seguir perseverando, seguir creyendo, seguir confiando, seguir descansando en las manos poderosas de Dios, porque Dios te llevará a puerto seguro, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta mañana hay victoria en el nombre de Jesús. En esta mañana hay victoria en el nombre poderoso de Cristo. Vamos a continuar con nuestra lectura de la carta a los Filipenses, y ya hemos llegado entonces al capítulo 1, a partir del verso 23. El apóstol Pablo viene diciendo que para él el vivir ahora significa vivir para Cristo, y él es consciente que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Por eso él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sé que mientras tenga vida tengo la oportunidad de ser fructífero, ser más productivo en las manos de Dios. Y por eso dice: tengo la esperanza, tengo la seguridad de que no seré avergonzado, sino que seguiré luchando con valor por Cristo, así como lo he hecho en el pasado, y confío que mi vida será fructífera y dará honor a Cristo. Pero entonces dice el verso 23: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, ¿verdad? Lo cual sería muchísimo mejor para mí, dice el apóstol Pablo. Pero el verso 24 dice: pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Hay una meta, hay un propósito por cumplir, hay unas tareas y unas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las ejecutemos. Y esta vida es el tiempo que Dios nos ha concedido. Es un tiempo limitado. Es un tiempo corto comparado con la eternidad, pero es el tiempo que Dios ha determinado usar para que nuestras vidas sean transformadas con su poder y podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Así que mientras tengas vida, debes saber que hay un propósito de parte de Dios que se está cumpliendo en tu vida, y tú tienes unas tareas asignadas, unas metas, unos objetivos, un propósito, una misión por cumplir en esta tierra. Así que levántate, ánimo, levántate y cobra ánimo, porque el Señor está contigo y el propósito por el cual Dios te llamó se va a cumplir. Aunque hayan tempestades, aunque hayan dificultades,
el Señor te llevará a puerto seguro, porque el Señor está contigo y porque Él lo ha prometido, porque Él no miente, porque Él cumple su palabra, porque Él es fiel a sus promesas. Y dice la palabra: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Y esto me agrada y me llama mucho la atención, porque la semana pasada, a través de los tiempos de ayuno, estuvimos meditando en qué es el propósito, cuál es la finalidad, cuál es el propósito. Y el propósito de Pablo no era llegar a ser apóstol. Esta era la función que él debía cumplir dentro del cuerpo de Cristo para cumplir con su propósito, porque el Señor Jesús le dio a conocer su propósito desde el momento en el que lo llamó y le dijo que él sería quien llevaría el mensaje de Cristo a los judíos, a gentiles y delante de reyes, y que él aprendería cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Y muchas veces pensamos que el propósito se enfoca en nosotros, pero el propósito en Dios siempre es usar nuestras vidas, usar lo que Dios, la dotación que Dios nos ha dado, las capacidades, los talentos, habilidades, incluso el conocimiento, la posición que podemos llegar a ocupar entre la sociedad. Pero no, ese no es el propósito en sí. Estos son las herramientas y los recursos que Dios nos da para que su propósito se cumpla, y siempre el propósito tiene que ver con bendecir a otros. Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición. El propósito de bendecir a Abraham era que él fuera bendición para otros. Dios escogió a José y lo puso en una alta posición allí en Egipto, lo puso como el segundo al mando después de Faraón, pero ese no era el propósito. Esto era necesario para que se cumpliera el propósito, porque realmente el propósito era que Dios salvaría a su familia y a muchas familias de la tierra en una temporada de hambruna a través de la administración, los dones y la sabiduría que Dios depositaba en José. Y aquí también veo un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, con muchas capacidades, cumpliendo su propósito y entendiendo que la razón por la cual está vivo es poder bendecir a otros. Por eso él dice, no dice por el bien mío, sino por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Que en esta mañana y en este tiempo tú puedas entender que el propósito de Dios se está cumpliendo para que tú puedas bendecir a otros, para que a través de tu servicio, para que a través de tu vida venga y haya crecimiento en otras personas, para que puedan experimentar la alegría de su fe a través de tu vida, a través de tu servicio, a través de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que están haciendo por medio de mí. Demos gracias a Dios porque el Señor está cumpliendo sus planes en nuestras vidas, porque Dios no está improvisando con ninguno de nosotros, porque Dios sabe muy bien los planes que tiene acerca de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y aunque en ocasiones tenemos que experimentar quebrantos, aunque por momentos debemos cruzar el valle de sombra o de muerte, aunque a veces tenemos que cruzar el valle de lágrimas, el Señor ha prometido estar con nosotros y convertir ese valle de lágrimas en manantiales, y convertir esos periodos de dificultad, esos periodos difíciles de la vida, en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Yo creo que el Señor prepara en esta mañana banquete para nosotros, para que podamos participar de su gracia, participar de su bondad en presencia de nuestros perseguidores, en presencia de nuestros angustiadores, que nuestra cabeza está rebosando de aceite, que nuestra copa está rebosando, que el Señor unge nuestras vidas en esta mañana, que el Señor nos sacia con su presencia en esta mañana, que hoy hay disponible esa unción para cada uno de nosotros, disponible ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese poder, esa vida que solamente proviene de Dios. Hoy le pido al Señor que puedas vivir en el poder y la
clase de vida que solamente Dios provee. Bendito Dios, te doy gracias por esta preciosa mañana, por este día que ha comenzado y que, Señor, es un día que tú has preparado para cumplir tus propósitos y tus planes, Señor, con nosotros. Que es una mañana, Señor, especial en la que nos permites conocerte más. En esta hora, Señor, venimos delante de ti para honrarte y glorificar tu nombre. Hoy descansamos en tus manos. Hoy oramos por toda la iglesia. Hoy oramos por todos nuestros hermanos. Oramos por los que están viajando, por los que están en otros países, por los que están en otras ciudades. Pero también oramos, Señor, por los que están cerca de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú suplas cada una de nuestras necesidades. Que tú nos ayudes, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Queremos aprender a ser guiados por tu Santo Espíritu en cada aspecto, Señor, de nuestra vida. Glorifícate en esta mañana. Dile: Señor, glorifícate en mi vida. Yo sé, Señor, que viviré para contar de tus maravillas. Sé que viviré para contar de tus obras poderosas y portentosas. Sé que mi Redentor vive y sé que viviré para glorificar tu nombre, Señor, para cantar tus alabanzas, para darte honor y para darte gloria, para reconocer en medio de la multitud, en medio de las personas, en medio, Señor, de tu pueblo, Señor, testificar de tus grandes obras, Señor, a favor de nosotros. Señor, otros verán y tendrán que reconocer la obra tuya en nuestras vidas. Tendrán que reconocer que con nosotros está el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene control sobre todas las cosas, aquel Dios que es soberano, que es poderoso y que es temible en batalla, aquel Dios que es victorioso. Gracias te damos, Señor, y hoy queremos bendecir a aquellos que están en clínicas, en hospitales. Queremos orar por los que están enfermos y te pedimos, Señor, que en esta hora haya sanidad en sus cuerpos. Oramos por aquellos que están, Señor, viajando, aquellos que están descansando, aquellos que están, Señor, laborando en estos momentos, y te pedimos que les fortalezcas y que les ayudes en medio de sus situaciones y compromisos. Oramos, Señor, por aquellos que están estudiando. Oramos, Señor, por cada persona de la iglesia y te pedimos, Señor, que proveas y suplas todo lo que están necesitando en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice a alguien más en esta mañana. Bendice a una de las personas que está conectada. Es más, hoy oremos por aquellos que no están conectados, aquellos que decimos: wow, no veo que esté conectado el día de hoy. Siempre se conecta, pero hoy no está conectado. Ora por esa persona. Y quiero también invitarte a orar en esta mañana por aquellos, no solamente por aquellos que no están conectados y que es algo atípico. Ora por aquellos que nunca se han conectado. Ora por aquellos que hoy necesitan recibir la palabra. Oremos en esta mañana por aquellos que necesitan recibir el mensaje de la buena noticia. Oremos en esta mañana por aquellos que necesitan un milagro, que necesitan una restauración en sus vidas, en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes, en sus hogares, en sus matrimonios. Oremos por aquellos que están cansados. Oremos por aquellos que están endeudados, que están afligidos, que están amargados. Por aquellos que están hoy experimentando algún tipo de quebrantamiento. Por aquellos que están encarcelados, aquellos que están cautivos, aquellos que están hoy tristes y afligidos. Oremos por ellos. Bendito Dios. En esta mañana clamamos por todos aquellos que necesitan hoy ver tu gloria, por los que están clamando o por los que están desanimados, por los que están dando la pelea, por los que están batallando con la fe, por los que están, Señor, creyendo en ti, pero también oramos por aquellos, Señor, que sienten que sus fuerzas se desgastan, que sus fuerzas se acaban, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que renueves sus vidas. Hoy te pedimos, Señor, que haya nuevas fuerzas disponibles para ellos en esta hora. Que tu Santo Espíritu, Señor, los toque de una manera poderosa y extraordinaria en esta hora, Señor, a donde se encuentren, Señor. Aquel que está en una cárcel, aquel que está, Señor, en prisión, que está en una celda, aquel, Señor, que está siendo redarguido y tocado por tu Espíritu, Señor, en un hospital, en una clínica, en un hogar geriátrico. Hoy oramos por esa persona que está, Señor, durmiendo en las calles. Hoy oramos por aquel, Señor, que no sabe ni siquiera hacia dónde va y que está, Señor, preguntándote qué debe hacer. Aquel que se está cuestionando y está diciendo: Dios, si tú existes, hoy haz un milagro en mi vida. Si tú existes,
haz algo en mi vida porque no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Hoy oramos por aquellos que están perdidos. Hoy oramos por aquellos que necesitan tu salvación. Hoy oramos por aquellos que necesitan, Señor, que tú les ayudes, que tú les rescates, Señor. Hoy oramos por aquellos, Señor, que se sienten débiles. Hoy oramos por aquellos que no tienen esperanza. Hoy oramos por aquellos que necesitan sabiduría. Hoy oramos por aquellos, Señor, que se sienten cansados. Hoy oramos por aquellos que se hicieron a la mar, Señor, y hoy están enfrentando, Señor, altas mareas, vientos huracanados, tormentas y tempestades, Señor, y están experimentando un tiempo de oscuridad, de densa oscuridad. Hoy oramos por aquellos, Señor, que vagan por el desierto sin tener un hogar, sin tener un lugar a donde ir, a donde descansar. No tienen una casa, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que te glorifiques y que tú proveas ese lugar seguro y que tú sacies el hambre, Señor, y la sed que tienen. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú proveas el lugar que necesitan para que puedan habitar en casa, para que puedan habitar en familia. Hoy oramos por aquellos que están prisioneros y cautivos en la oscuridad y te pedimos que abras esas cárceles, Señor, y que les otorgues la libertad que están necesitando en este momento en el nombre de Jesús. En nuestra angustia clamamos a ti y tú nos oyes y nos libras de todos nuestros temores. Gracias te damos, Señor, por cada persona que en esta hora nos acompaña y te pedimos que les bendigas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta mañana. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos restan de nuestro tiempo de oración, de adoración y meditación en la palabra. Hemos tenido un tiempo especial en la presencia de Dios. Y el Señor quiere hablarnos en estos minutos. Y ya estamos llegando al final del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos al capítulo 27, en donde finalmente Pablo navega hacia Roma, hacia Italia. Y es un viaje muy difícil, un viaje con muchas tormentas, con muchos vientos huracanados. Un viaje muy accidentado, un viaje muy difícil, no solo para Pablo, sino para toda la tripulación, para los prisioneros que viajaron con Pablo, incluso aquellos que acompañaban a Pablo en sus prisiones. Pero también es un capítulo en el que vemos la soberanía y el poder de Dios, un capítulo en el que vemos la gracia y la misericordia de Dios, donde también encontramos un mensaje de ánimo para todos aquellos que están viviendo o experimentando un momento difícil en sus vidas, como esas fuertes tormentas y tempestades en alta mar, pero que saben que Dios está con ellos, que saben que Dios cumplirá su propósito con ellos a pesar de las tribulaciones. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí quiero invitarlo a que durante el día usted se tome el tiempo para poder estudiar este capítulo tan importante dentro de todo el relato de la vida y el ministerio del apóstol Pablo, porque finalmente vemos que cada día se acerca más al cumplimiento de lo que Dios había dicho, y es que así como Pablo había sido testigo en Jerusalén, sería testigo de Cristo en Roma, y ahora finalmente él zarpa hacia Italia. Vamos a leer en esta mañana Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, pero vamos a leer a partir del verso 20 hasta el verso 25. Leemos en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la gran tempestad rugió durante muchos días. No fueron uno ni dos, fueron muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Entonces hubo una gran tempestad y fue tan fuerte la tempestad que el cielo quedó completamente oscuro, y finalmente todos los que iban viajando en aquella embarcación dice que perdieron toda esperanza. Miren la situación que están viviendo estas personas. Nadie había comido en mucho tiempo
Tampoco dice que había sido 1 o 2 días. Dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco. ¿Cuántos pertenecen a Dios? Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pertenecemos a Dios, pero también debemos servir a Dios. Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad, escuche bien, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Y el verso 26 dice, pero seremos náufragos en una isla. Los personajes que se mencionan en este texto son, por supuesto, el apóstol Pablo, la tripulación que le acompaña. Sabemos por el capítulo que también iban otros prisioneros y los que acompañaban el viaje del apóstol Pablo, porque cuando estamos leyendo el capítulo, hago un paréntesis, por ejemplo, el versículo 7 dice, tuvimos que navegar despacio por varios días. Dice tuvimos, es decir, el autor del libro se incluye dentro del relato, dentro de la experiencia que está viviendo el apóstol Pablo y toda la tripulación y quienes iban en el barco. Entonces podemos entender que también allí se encuentra el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles y sabemos que es Lucas, ¿verdad? Entonces, aunque no se cita de manera literal por todo el contexto y por todo lo que el libro o el capítulo nos expresa, nos dice, él también se incluye dentro del relato. Pero de manera específica en estos versos encontramos a Pablo, a la tripulación, a quien él se dirige, ¿verdad? Porque dice que él llamó a toda la tripulación y les contó acerca de una experiencia que había tenido durante la noche, y allí encontramos el siguiente personaje y es un ángel de Dios, el cual estuvo a su lado y le comunicó cuál era el mensaje de parte de Dios para Pablo. Entonces también debemos mencionar a Dios. Y dice el ángel, porque tú serás juzgado ante el César. Entonces también se menciona al César. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice que cuando llegó el tiempo, Pablo, quienes lo acompañaban y varios prisioneros zarparon hacia Italia bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio. Y dice la palabra acerca de este oficial romano que tuvo un trato cordial y condescendiente con el apóstol Pablo, y incluso durante el viaje dice al principio que tuvo algún trato especial con él, permitiéndole a Pablo poder tener contacto con sus amigos allí donde hicieron una primera parada para que estos amigos pudieran suplir las necesidades del apóstol Pablo. Dice el texto también que el viaje tenía algunas paradas previstas, pero adicionalmente se encontraron con vientos fuertes que hicieron más lenta y más difícil la navegación. Seguramente por su experiencia, por su experticia, ellos sabían calcular cuánto era el tiempo que les tardaba llegar a su destino. Pero debido a factores que se salieron de su control, lo que ellos pensaron que tardaría ciertos días, ya ni siquiera llegó un momento en el que ya no sabían cuánto tiempo se tardarían, o incluso, como decía uno de los versos que leíamos, llegaron a un punto en el que perdieron toda esperanza. Es decir, ellos estaban esperando en cualquier momento morir y no llegar a su destino.
Entonces dice el texto que cada día que pasaba el clima era más peligroso para viajar por el mar. Por lo tanto, Pablo reúne la tripulación y les dice: deberían esperar y no zarpar para evitar que naufragio, pérdida de la carga y el riesgo de perder la vida. Ahora bien, la tripulación no escucha a Pablo. Realmente la mayoría quería seguir viajando porque querían llegar rápidamente a Fenice. Pero dice la palabra que cada día que pasaba era más difícil navegar y llegaron a tal punto en el que perdieron totalmente el control de la embarcación y simplemente tuvieron que dejarse llevar por el viento y terminaron en alta mar, mar adentro. En ese momento, como veíamos en la palabra, se oscureció el cielo, habían olas impetuosas, vientos huracanados, una tempestad que duró muchos días y se hizo cada vez más fuerte hasta que perdieron, dice la Biblia, toda esperanza. Ellos empezaron a despojarse o empezaron a arrojar a la borda lo que llevaban, ¿verdad? Empezaron a lanzar por la borda lo que transportaban en el barco, pero fue inútil, simplemente perdieron toda esperanza. Dice que llevaban varios días sin alimentarse y ahí es donde Pablo interviene y reúne a la tripulación para animarlos. Pablo, que está viviendo la misma experiencia que la tripulación, la misma experiencia que los otros prisioneros y demás personas que iban en el barco, toma la decisión de convocar a la tripulación para animarlos. Y allí les relata la experiencia que tuvo la noche anterior y les dice: un ángel del Señor estuvo a mi lado y me dijo. ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo. Dice el verso 23: pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, verso 24, Pablo, no temas. Escribe ahí en el chat, no temas, y dilo en tu corazón. Menciona tu nombre, di Sebastián. Menciona tu nombre y di, no temas. En esta mañana el Señor nos dice, no tengas miedo, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Es decir, lo que yo te dije que sucedería, sucederá. Y a donde yo determiné que tú llegaras, llegarás. El propósito que yo tengo contigo se cumplirá. Además de eso, o sea, no solamente se trataba de Pablo, sino que dice, y Dios en su bondad, además, es decir, adicionalmente, además de que Dios va a cumplir su propósito en tu vida, también en su bondad, Dios ha determinado, ha concedido protección a todos los que navegan contigo, a todos los que van viajando contigo. El Señor los va a proteger. Es cierto, se apresuraron, se precipitaron en zarpar y por eso están experimentando este momento tan difícil de peligro de muerte incluso. Pero el Dios soberano, el Dios a quien los vientos le obedecen, las olas, el mar, el sol, la luna, las estrellas, el que creó el cielo y la tierra, ha prometido proteger a Pablo y a todos los que van viajando con él. Así que le dice, anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Y hoy quiero decirte, anímate, porque sucederá tal como Dios lo ha dicho. ¿Cuántos creen que sucederá como Dios lo ha prometido? ¿Cuántos tienen la firme convicción de que sucederá como Dios lo ha dicho? Pablo les dice, anímense, pues yo le creo a Dios. Yo hoy quiero preguntarte, ¿tú le crees a Dios? Escucha la pregunta. No te estoy preguntando si crees en Dios. Yo te estoy preguntando, ¿tú le crees a Dios? Porque aquí Pablo dice, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Él no está diciendo yo creo en Dios. Él dice, yo le creo a Dios. Y sucederá como Él lo dijo. Y finalmente sabemos por la lectura, si usted sigue leyendo el capítulo y el siguiente capítulo, pues se va a dar cuenta que finalmente naufragaron hasta llegar
a la isla de Malta, donde todos llegaron a salvo por la bondad de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? Yo aquí registraba algunas palabras, como por ejemplo la palabra fe, la necesidad de creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen, de los que le aman. Si tú te acercas a Dios, debes hacerlo con fe. Si tú clamas a Dios, debes hacerlo con fe, porque dice la palabra que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lugar para otro, y quien procede de esa manera dice, no piense recibir cosa alguna del Señor. Nos acercamos a Dios y oramos a Dios con fe. También resaltaba la palabra confianza, porque la fe fue puesta a prueba. No sé cómo se habrá sentido el apóstol Pablo en medio de tantos peligros juntos, en medio de tantas dificultades, en alta mar, ¿verdad? Pero él le creía a Dios. Él confiaba en Dios y sabía que Dios cumpliría su palabra. Él dice, yo sé que sucederá como Él lo ha dicho. Y necesitas aprender a confiar en Dios, no solo cuando todo va bien, no solo cuando todo está en orden, sino también cuando hay caos, cuando hay crisis, cuando hay dificultad. Sé que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, porque cuando estamos pasando por el momento difícil, nuestro ánimo intenta decaer, nuestra fe intenta flaquear, pero necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios y no perder nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Entonces también resaltaba la palabra ánimo, porque es la instrucción que Dios le da a esta tripulación a través del apóstol Pablo. El ángel le dice a Pablo, no tengas miedo. Y Pablo le dice a la tripulación, le dice, anímense. Así que es necesario que en medio de las pruebas nosotros hagamos un ejercicio, y es que cobremos ánimo. Cobremos ánimo en medio de la dificultad. Necesitamos de manera intencional cobrar ánimo, porque es de lo primero que intenta perder el ser humano en medio de la dificultad: su ánimo, su alegría, su paz, su tranquilidad. Pero usted y yo necesitamos cobrar ánimo en medio de las dificultades, es decir, levantarnos y decir, hey, no podemos dejar de comer porque haya un momento difícil, no podemos echarnos a la pena, no podemos perder la esperanza. Hey, espérate un momento, porque a veces simplemente dejamos de comer, dejamos de sonreír, dejamos de servir, dejamos de hablar con cordialidad y empezamos a hablar con aspereza, con groserías, empezamos a reaccionar con rabia, con maltrato, empezamos a tener una actitud totalmente diferente porque estamos pasando por un momento difícil. Pero es necesario que nosotros nos levantemos y digamos, ánimo, me voy a levantar en el nombre de Jesús, porque Dios está conmigo y porque Él ha prometido preservar mi vida y los que van conmigo. El mandamiento: ser obedientes a la voz de Dios. El apóstol Pablo, con la sabiduría de Dios, le dice a la tripulación, no deberíamos zarpar. Sin embargo, la tripulación decide cerrar sus oídos a las recomendaciones del apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo de Dios y les estaba diciendo, evitemos un naufragio, evitemos pérdidas, evitemos incluso el exponer nuestra vida a la muerte. Sin embargo, ellos decidieron continuar. Nosotros necesitamos aprender a no solo a escuchar la voz de Dios, sino a obedecerla. Y es que finalmente el escuchar también tiene que ver con obedecer,
porque la obediencia significa saber escuchar. Para obedecer, debo aprender a escuchar. Así que es necesario escuchar, pero también hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Cuál es la promesa? Pues tener la confianza de que sucederá como Dios lo ha dicho. Si tú escuchas la voz de Dios y Dios te dice no temas, si Dios te dice espera, si Dios te dice avanza, pues tú obedeces a Dios porque tienes la certeza, la garantía de que sucederá como Dios dijo que sucedería. Entonces, aprendamos a obedecer a Dios porque Dios es fiel a su palabra y podemos tener toda la confianza, plena confianza de que sucederá como Dios lo ha dicho. Y para finalizar, ¿qué invitación nos hace Dios a través de este texto bíblico? Yo escribía lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes para cerrar. En la vida podemos llegar a tener temporadas tan difíciles como navegar en alta mar en medio de una tempestad. Vientos huracanados, olas impetuosas y densa oscuridad. Situaciones en las que, al igual que la tripulación, parece que perdemos toda esperanza. Se pierde toda esperanza. Sin embargo, escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, de los vientos huracanados, de las olas impetuosas y de la densa oscuridad, marcan una clara diferencia en la vida de nosotros los creyentes, ya que en medio del caos la palabra de Dios vendrá para recordarnos que Él está con nosotros, que su propósito se seguirá cumpliendo, que llegaremos a nuestro destino, que sucederá como Dios lo ha determinado y que Dios nos guardará a nosotros y a los que van con nosotros. Pero también escribí aquí lo siguiente: es necesario que aprendamos a obedecer la voz de Dios en medio de la tempestad. A veces decidimos basados en nuestras experiencias y en nuestro conocimiento, pero es necesario obedecer la instrucción que Dios nos da para evitar pérdidas innecesarias. El apóstol Pablo llama a la tripulación y les dice: debieron haber escuchado lo que yo les dije. Hubiéramos evitado tanta pérdida, tantos peligros y tanto malestar. Hubiéramos podido evitar esto si tan solo hubieran escuchado y obedecido la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y no hacemos lo que Él nos dice, en vez de evitar pérdidas innecesarias, a veces lo que hacemos es que terminamos en más problemas de los que realmente deberíamos atravesar. Escuchemos entonces, hermanos, la voz de Dios, obedezcamos la voz de Dios, animémonos porque sucederá como Dios lo ha dicho. Hoy ha sido un tiempo muy especial. Siento en mi corazón que Dios ha dado un mensaje de ánimo para personas que hoy están pasando por momentos de tribulación. Hay personas que en estos momentos su mente y su corazón está como esa embarcación en la que iba el apóstol Pablo, en alta mar, golpeada por fuertes olas, por vientos huracanados, por una fuerte tempestad. Algunos se sienten en una densa oscuridad y no ha sido 1 ni 2 días, han sido varios días. Algunos incluso han perdido el apetito, no quieren comer, dicen: no tengo cabeza, no tengo tiempo para pensar en comida, no tengo tiempo para pensar en nada bueno porque he perdido toda esperanza. Pero recuerden que Dios siempre envía su ayuda cuando estamos en tiempos de dificultad, porque en medio de nuestra angustia podemos clamar a Dios y Dios nos oye y Dios nos responde. En esta mañana el Señor nos dice: cobren ánimo, porque ustedes llegarán al destino que yo les he prometido. Cobren ánimo, porque yo he determinado protegerlos a pesar de las dificultades que tienen que enfrentar. Hoy estás viviendo un momento difícil de tu vida, pero tú llegarás
al destino que Dios prometió. Y tú vas a dar testimonio y vas a decir, sí, atravesé una tempestad impetuosa, atravesé en medio de vientos huracanados, atravesé por momentos en los que estuve al borde de la muerte, tuve grandes pérdidas, arrojé la carga porque había perdido toda esperanza, pero en medio de la tribulación Dios envió su palabra y Dios me prometió que llegaría a la orilla, que llegaría al lugar que Él había determinado. Y un día darás testimonio y dirás, y finalmente he llegado al lugar que Dios prometió. Estoy haciendo lo que Dios dijo que haría. Estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó. Hoy estás viviendo un momento difícil en tu vida, pero no tengas miedo, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Quiero invitarte en esta mañana a orar, que juntos podamos poner nuestra confianza en el Señor, porque así como tú, también he tenido que atravesar mareas altas en la vida. He tenido que atravesar momentos difíciles, pero aunque las circunstancias cambian, aunque a veces hay momentos difíciles, nuestro Dios es el mismo Dios que ayudó a Pablo, es el mismo Dios que te salva a ti y que me salva a mí. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana. Glorifico tu nombre, honro tu nombre en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque en medio de las tribulaciones tú estás con nosotros, porque en medio de las dificultades tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro Salvador. Gracias por recordarnos que estás con nosotros, que tú envías tu ayuda, que tú eres el Dios que envía su ayuda desde el cielo para rescatarnos de nuestros enemigos y para guardarnos y librarnos de todo mal. En este día, Señor, nos refugiamos en ti, descansamos en ti, aunque esté lloviendo muy fuerte, aunque los vientos estén soplando y tengan gran velocidad, aunque tengan gran fuerza, ni esos vientos, ni esa tempestad, ni estas olas son más grandes que tu poder. Esta tempestad no es más grande que tú, Señor. Los vientos y el mar te obedecen. Toda la tierra, el cielo y la tierra responde a tu voz. Así que esto que estoy viviendo no es más grande que tu poder, que tu amor y tu gracia. Tú eres el Todopoderoso y mi vida está segura bajo tu sombra. Mi vida está segura bajo tu cobertura, bajo tus alas, bajo tu abrigo. Hoy me escondo en ti, hoy me refugio en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un excelente día, una excelente mañana, que el Señor te respalde en todos tus asuntos y recuerda, ánimo, porque sucederá como el Señor lo ha dicho. Bendiciones para todos.